Hoy vamos a esclarecer una gran confusión. ¿Saben cuántas personas se confunden cuando utilizan términos como especie nativa, especie invasiva, endémica, en peligro? Es decir, hay algunos términos en la jerga esta ecológica, ambiental, que las personas a veces utilizan indiscriminadamente y es importante tenerlos bien claros. Hoy vamos a desglosar estos conceptos, vamos a entenderlos, yo voy a darles algunos ejemplos para que podamos comprender mejor cómo se definen y al final de este video lo tendrás todo claro y podrás hablar con propiedad cuando estemos conversando sobre temáticas medioambientales. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y esto por qué es importante? Es decir, a fin de cuentas son solo términos, conceptos que utilizan los especialistas, los teóricos, pero en realidad sí tienen un impacto directo que nos pueden conducir a malas decisiones de gestión ambiental. Por ejemplo, una especie que es considerada exótica, de pronto se le aplican solamente por eso medidas de control demasiado drásticas, pues puede tener un impacto y al fin de cuentas puede estar perjudicando el ecosistema en el que están insertadas. Puede tener un impacto en la conservación. Si de pronto una especie no entendemos que es una especie endémica y que debe ser protegida y no aplicamos las necesarias medidas de protección y conservación, pues de pronto puede perderse esa especie y eso significaría un impacto importante para el ecosistema también. No comprender bien estos conceptos también nos puede llevar a tener algún tipo de problema legal, reglamentario. Una especie puede estar protegida, especialmente protegida, y sin saberlo, pues entonces podemos hacer un manejo inadecuado de ello y estar incurriendo de pronto en un delito, en una contravención. Y por supuesto, desinformación pública. De pronto se empieza a manejar un término en las redes sociales, en la televisión, sobre determinada especie que puede sencillamente llevarnos a generar estados de ánimo que no se ajustan a la realidad que están intentando describir. Entonces es importante tener bien claros estos conceptos para manejarnos con soltura y con precisión en estos temas que a veces son bien delicados, son bien conflictivos, hay muchos puntos de vista encontrados de cómo debían tratarse y entonces manejar justamente los términos correctos nos ayuda mucho en este sentido. El primer concepto a comprender es el concepto de especies nativas. ¿Cuáles son estas? Bueno, es la más sencilla. Básicamente son las plantas, los animales, todo tipo de especie que ha existido en un lugar donde durante mucho tiempo ha evolucionado ahí y está perfectamente adaptada a ese lugar, ha desarrollado estrategias de sobrevivencia en ese lugar, pero no solamente eso, sino que ha crecido, ha coevolucionado con otras especies que están ahí mismo. Por tanto, han logrado como una especie de equilibrio que define el lugar, el espacio, el paisaje, la comunidad en la que están insertadas. En México, por ejemplo, tenemos el águila real, tenemos el nopal, la opuntia, como conocemos en otros lugares, pues son especies que han existido ahí desde siglos. Entonces, definitivamente son consideradas nativas del lugar. Aquí en Florida tenemos, por ejemplo, el manatí, o tenemos, por ejemplo, el gato montés. Son especies que han existido durante muchos años acá y están perfectamente adaptadas al ecosistema. En Cuba, por ejemplo, tenemos la cotorra, tenemos la guayaba, especies de plantas, animales que han existido ahí durante mucho tiempo. La gente en La Habana quizás dirá, bueno, yo nunca he visto una cotorra libre volando por ninguna parte aquí, pero en realidad sí, es decir, son propios del lugar, existen en la naturaleza de manera natural, espontánea, e incluso las poblaciones se han ido recuperando mucho porque, sobre todo en la Isla de la Juventud, se han aplicado estrategias de conservación que han funcionado muy bien y eso ha significado, pues nada, que las poblaciones estén bien y no estén en peligro de extinción ya. Son animales, son especies nativas del lugar. Entonces, dentro de esta categoría de especies nativas, tenemos lo que nosotros llamamos las especies endémicas. Es un término que se usa mucho. Las personas muchas veces pues, no saben muy bien a qué se refiere esa palabra. Bueno, endémica es que es única de ese lugar. Pero, ¿cuál lugar? Por eso hay que entender que cuando uno habla de especies endémicas, siempre tiene que ajustarse a qué territorio estamos hablando. Uno puede decir que una especie es endémica del Caribe, porque está en algunos lugares del Caribe, pero te puedes encontrar una isla donde no esté esa especie, entonces no es endémica de esa isla. Siempre hay que circunscribir a qué área nos estamos refiriendo. Muchas veces se utilizan, bueno, básicamente los países, ¿no? A fin de cuentas ya son fronteras que están establecidas
y ayuda mucho un poco a entender esto. Pero primero hay especies que no respetan, por supuesto, estos límites artificiales que hemos creado nosotros. Y segundo, que hay otras especies que están dentro del país en regiones más microlocalizadas. Entonces son endémicas también de esa región específica. Tenemos, por ejemplo, no sé si hablamos en Cuba, por ejemplo, tenemos las polinitas. Son endémicas de Cuba, pero no solamente de Cuba, sino de una región específica en el oriente donde están las polinitas, ahí circunscritas a ese espacio nada más. Fuera de ahí no te lo puedes encontrar. Y esa es una de las características que tienen las especies endémicas, que están circunscritas a determinadas áreas geográficas y a determinadas condiciones muy particulares que se desarrollan, que se dan en estos lugares. Si no están esas condiciones, no va a poder subsistir en ninguna otra parte. Por eso es que son endémicas de ese lugar específico. Ello, por supuesto, las hace unas especies muy vulnerables. Son vulnerables porque cualquier modificación que suceda, tanto natural como artificial, es decir, promovida por el hombre, pues entonces puede tener consecuencias a veces nefastas para esa especie. Otra cuestión interesante de las especies endémicas es que se dan mucho en las islas. Bueno, se entiende, las islas tienen un límite físico real, que son las costas, es decir, las especies no pueden ir más allá, a no ser que sean especies marinas, pero las especies terrestres no pueden ir mucho más allá de ese límite que está preestablecido, y entonces se desarrollan ahí y generan pues todas sus adaptaciones, toda su capacidad de respuesta, su resiliencia está muy limitada a ese lugar en específico. Entonces tenemos islas, por ejemplo, como la isla de Cuba o Madagascar, o tenemos Islas Galápagos, o la misma Australia, que es una gran isla, continente. Pues en todos estos lugares hay un alto por ciento de endemismo, justamente por estos límites que establece el mar. Algunos ejemplos de especies endémicas. Bueno, en México tenemos esta especie tan curiosa que es el ajolote, esta especie de anfibio que tiene una capacidad regenerativa increíble, pero esta especie está no solamente circunscrita a México, sino que está circunscrita a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México a un lugar específico en la ciudad. Si de pronto cualquier desastre, cualquier cosa ocurre en ese lugar, afecta a esa especie ahí, pues esa especie desaparece para siempre. Es decir, desaparece del planeta Tierra, básicamente. Otra especie endémica de México es la dalia, la flor nacional de México, que originalmente se encuentra en las regiones montañosas. Tiene una distribución un poquito más amplia, pero es endémica de México. En el caso, digamos, de Cuba, ya yo había hablado de la polinita, pero también está, por ejemplo, la palma Cocotrinax, que es una especie endémica orgullo de la flora cubana. Aquí en Florida tenemos la urraca de los matorrales o la chara floridana, es este pajarito azulito precioso, es endémico de aquí. Tenemos también el rhododendron de Chapman, esta especie de arbusto, también es endémico de acá, de la Florida. Entre los países con mayor endemismo en esta región, bueno, por supuesto está Cuba, está México, está Estados Unidos, pero está también Costa Rica, que tiene una biodiversidad increíble, está también Panamá, está Guatemala. En todos estos países centroamericanos también hay una riqueza de endemismos increíble, a la par de que están siempre, es lo más común, estas especies endémicas están amenazadas, están en peligro de extinción, porque al estar solamente en un lugar, cualquier cosa que suceda que las haga sufrir y esa población específica desaparecer, pues significa que ya no la tenemos más. Por eso es que son tan importantes las especies endémicas, tienen importantísimos roles dentro de los ecosistemas y no podemos, bueno, pues sencillamente ignorar que son endémicas, porque de ello depende su sobrevivencia. Por ejemplo, la misma polinita que está en peligro de extinción en Cuba, de su existencia depende la existencia de un ave rapaz que se alimenta de las polinitas, que también está en peligro de extinción porque las polinitas están en peligro de extinción. Entonces, esta cadena, justamente ecosistema, es bastante frágil
cuando tenemos especies endémicas en ella. Y entonces, ¿cuáles serían las especies exóticas? Primero, nada tiene que ver con que sean muy llamativas, que sean raras, que tengan colores exuberantes, que tengan conductas asombrosas. Nada de eso es lo que define una especie exótica. Las especies exóticas son aquellas que son introducidas en los lugares donde naturalmente ellas no habitan. Por tanto, cada vez que las personas estén diciendo, ay, pero que me encanta el exotismo de esta garza. Bueno, si la garza es nativa del lugar, exotismo no es la palabra que describe su belleza, ni su rara conducta, ni su bello plumaje. Estamos hablando de especies que fueron introducidas por el hombre de manera intencional o no. Tú puedes tener un mosquito en tu ropa porque viajaste a otro país y lo trajiste hasta acá y no fue tu intención introducirlo en el país, pero lo hiciste. Entonces esa introducción humana es la que conlleva a que se muevan las especies de esta manera no natural. Entonces estas especies exóticas, bueno, pues tienen un grado variable de adaptabilidad al lugar donde llegan, pueden establecerse, bueno, pues cómodamente en los ecosistemas, tienen interacciones diversas con las especies que ya habitan en el lugar e incluso puede llegar hasta desaparecer después de su introducción, bueno, porque no lograron adaptarse al nuevo entorno. Ejemplos de especies exóticas tenemos el eucalipto en México o el pez gato en México. Ven como una especie tan común como el eucalipto, que a nadie se le ocurriría decir eso, qué cosa tan exótica. Es una especie exótica porque fue introducida por el ser humano. Aquí en Florida tenemos el perico australiano, que como ave mascota, bueno, pues fue introducida y a fin de cuentas se ha adaptado perfectamente a este entorno. Tenemos, por ejemplo, nuestra bella ceiba pentandra. La ceiba, bueno, que los que venimos de Cuba la conocemos, es muy común. También está aquí en Florida, pero no es nativo de Florida. Fue traída, fue sembrada y está insertada en algunos ecosistemas de manera, bueno, pues digamos que neutral, no hace ningún tipo de efecto negativo, pero es una especie exótica. En Cuba podemos hablar, por ejemplo, de la mimosa púdica, es una especie exótica también, o podemos hablar de la rana toro americana, que también es una especie exótica, existe en Cuba. ¿Cuánto impacta al medio ambiente? Bueno, en el caso de Cuba, pues no hay muchos estudios que avalen realmente cómo afecta. Justamente esas son de las carencias, de las tantas carencias que tenemos en Cuba y por eso es importante saber que se trata de una especie exótica. No obstante, estas especies que les he mencionado de especies exóticas no son un problema, al menos de manera conocida, relevante, ni para los ecosistemas, ni para la economía. Es decir, básicamente son especies que no son de ahí, pero se han insertado en los ecosistemas. Ahora, cuando esa especie empieza a generar conflictos, empieza a desarrollar estrategias de competencia con otras especies que existen en el lugar, empiezan a afectar a la agricultura, a la economía del país, entonces ya estamos hablando de especies exóticas invasivas. Muchas veces se utilizan los dos términos. Esta es una especie invasiva, esta es una especie exótica. No es lo mismo. Tú puedes ser una especie exótica y no generar ningún tipo de conflicto. Incluso más allá, dentro de las especies invasoras, entonces aquello que entendemos como plaga serían las que tienen un impacto severo en algún tipo de renglón económico del país del que estamos hablando. Ahí entonces se le da el tratamiento de plaga a esa. Entonces no es que cualquier tipo de especie que venga de otro lugar es una plaga, ni es una especie invasora. Tiene que cumplir algunos requisitos. Si tiene que ser difícil, por ejemplo, su control. Tiene que haberse adaptado muy bien a ese ecosistema, a ese nuevo ecosistema, y haber encontrado pues, las condiciones idóneas para la proliferación de su especie. Cuando hablo de eso me refiero, por ejemplo, fuente de comida suficiente, temperatura propia, acorde para el desarrollo de la especie ahí,
Por ejemplo, muchas veces sucede que no tiene enemigos naturales. Al tú no tener enemigos naturales, pues el número poblacional va a crecer mucho y pues no hay modo de controlarte. Es lo que pasa con muchas especies acá en Florida que son introducidas y que después, bueno, no hay manera de detener ese crecimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de la pitón birmana, estamos hablando del pez león, estamos hablando de la hiedra inglesa. Son especies que tienen un impacto en los ecosistemas donde están insectos. El caso de la hiedra, crece muchísimo, es una planta trepadora, sofoca los árboles y muchas especies nativas sufren por la presencia de esa hiedra. En México está el peje lagarto, la hierba de San Juan, que viene de Europa y es tan competitiva para las poblaciones vegetales allá en México. En Cuba tenemos, por ejemplo, el marabú, tenemos la claria, no las ciberclarias que están en las redes sociales todo el tiempo. Me refiero al pez en sí, a este tipo de pez gato, que, bueno, proveniente de Asia y que está en casi todos los cuerpos de agua en Cuba ahora mismo. Está el caracol gigante africano, que entró no hace mucho a la isla. Aquí le dejo, aquí o aquí, que es lo que va a hacer aquí. Les voy a dejar la pequeña cápsula que hice hace muchos años atrás, cuando primero llegó el caracol gigante a Cuba y los medios cubanos pues ignoraban por completo su existencia. Y bueno, pues es una especie exótica e invasiva. Por cierto, hay algo que me gustaría aclarar. Ninguna especie per se es ninguna de estas categorías, a no ser nativa. Es decir, todo depende de qué lugar estemos hablando y en qué momento, es decir, en el tiempo estemos hablando. Porque que una especie haya tenido características invasivas en un lugar no significa que cuando llegue a otro lugar va a reproducir esas mismas características. Si en este nuevo lugar no están presentes las condiciones, pues no va a crecer del mismo modo. Quizás por eso el pez gato en México no es una especie invasiva, mientras que en otros lugares sí lo es. Entonces, no es una característica propia de cada animal. Por supuesto, hay animales que tienen un nivel de resiliencia, un nivel de adaptabilidad, una flexibilidad realmente significativa y eso hace que sean exitosos en muchos lugares. Pero hay que evaluar primero antes de saber si realmente se está comportando de esa manera en el lugar donde ha arribado, ¿no? Recordemos que ninguna especie es buena o mala por definición. Esas categorías con las que muchas veces queremos enjuiciar a una especie, pues no se aplican en la naturaleza. Por eso hice un video hace poco sobre las iguanas, hablando un poco de la necesidad de calmarnos y mirar, primero que ya está presente, que es de difícil control, y bueno, cuáles son los aspectos positivos que tiene, cómo podemos entonces participar en el manejo, en el control de esa especie que ya es una plaga, pero nunca tener una postura como que ese es el enemigo, vienen unos aliens a invadirnos o algo por el estilo, porque básicamente los primeros culpables, la primera especie invasora y plaga sería en última instancia el ser humano, que llega a todas partes, coloniza todo, modifica drásticamente el ecosistema y afecta a todo lo que está a su paso. Y entonces, bueno, recapitulando, básicamente tenemos las especies nativas, que son las propias de un lugar. Como una subcategoría tendríamos entonces a las especies endémicas, que son nativas, pero que además están circunscritas a ese lugar nada más. Si es endémica de un lugar en específico. Puede ser un país, puede ser una región, puede ser una microlocalización dentro de un país. Entonces, esas son las especies nativas y son las especies endémicas. Y entonces, es decir, en el lado contrario tenemos a las especies que son introducidas, las especies exóticas. Esas especies exóticas tendríamos una especie de subcategoría que serían las especies invasivas, aquellas exóticas que lograron insertarse en los ecosistemas, competir, adaptarse perfectamente, encontraron un clima perfecto para su desarrollo y entonces tienen una especie de impacto en esa realidad. Y las plagas serían aquellas cuyo impacto está vinculado drásticamente, severamente con la economía de los países o de los lugares donde están. Entonces espero que esto sea un pequeño video que les haya ayudado a esclarecer estos términos
Y bueno, pues lo podemos usar con más soltura, más comodidad cuando estemos hablando de problemas medioambientales. Siempre recuerda, si te interesa lo que estamos hablando, si tienes esta sensibilidad que muchos compartimos por el medio ambiente, queremos protegerlo, queremos ayudar, por favor, suscríbete al canal Guardabosque, compártelo con tus contactos y dale like, que no cuesta nada. Nos vemos en el próximo.